El índice Nikkei 225 superó sus máximos históricos de 1989 en diciembre de 2023, alcanzando un pico de 39.334,48 puntos. A finales de julio de 2024, el principal índice bursátil japonés cotiza alrededor de 40.000 puntos, un nuevo hito. Esto representa una recuperación de más del 700% desde sus mínimos históricos de 2009. Entre 1989 y 2009, la bolsa japonesa sufrió un retroceso de más de un 80%. La pregunta que surge en el horizonte es clara. ¿Estamos a tiempo de invertir en Japón o ya ha pasado el tren de la oportunidad? En el siguiente vídeo vamos a repasar el pasado, presente y futuro de la nación del sol naciente. Comencemos. La crisis bursátil de Japón de los años 90, también conocida como la década perdida, fue un periodo de estancamiento económico y deflación severa que azotó al país desde principios de la década de 1990 hasta principios del 2000. Se caracterizó por el estallido de dos grandes burbujas especulativas, la bursátil y la inmobiliaria. En 1989 la japonesa era la segunda economía más poderosa del planeta. Ello se debió a un auge económico a mitad del siglo XX, también conocido como el milagro japonés, que fue un periodo de rápido crecimiento económico y desarrollo social que duró desde la década de 1950 hasta la década de 1980. Hubieron distintos factores que contribuyeron a ese milagro económico. 1. La Guerra del Pacífico y la ocupación estadounidense. La Segunda Guerra Mundial había dejado a Japón en ruinas, con sus infraestructuras destruidas y su economía devastada. Sin embargo, la posterior ocupación estadounidense bajo el mando del general Douglas MacArthur también impulsó reformas económicas y sociales cruciales. En 1947 se redacta una nueva constitución en la que se aparta al militarismo y se establece una democracia parlamentaria. Esto sentó las bases para la estabilidad política y la libertad económica. Adicionalmente, en 1949, se implementa el Plan Dodge para combatir la hiperinflación y estabilizar la economía. Este plan incluía medidas como la reducción del gasto público, el aumento de impuestos y la restricción del crédito. 2. La Guerra de Corea. La Guerra de Corea, acaecida entre 1950 y 1953, generó una gran demanda de productos manufacturados japoneses, especialmente acero, productos textiles y maquinaria. Esto impulsó la producción industrial y las exportaciones japonesas. Las ganancias obtenidas de las exportaciones durante la Guerra de Corea permitieron a Japón acumular capital para invertir en su economía. 3. La política industrial del gobierno. El gobierno japonés implementó una estrategia de desarrollo orientada a la exportación, centrándose en la producción de bienes manufacturados de alta calidad para el mercado global. El MITI, Ministerio de Comercio Internacional e Industria, jugó un papel crucial en la promoción de industrias específicas, proporcionando financiamiento, asistencia tecnológica y protección arancelaria. Los grandes conglomerados empresariales, conocidos como Zaibatsu, también desempeñaron un papel importante en el auge económico, invirtiendo en nuevas tecnologías y expandiendo sus operaciones en el extranjero. Mitsubishi, fundado en 1870, es un claro ejemplo de Zaibatsu importante con intereses en una variedad de sectores, incluyendo automóviles, electrónica, maquinaria pesada, construcción y servicios financieros. Algunas de sus empresas más conocidas incluyen Mitsubishi Motors Corporation, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Corporation y Mitsubishi UFJ Financial Group. 4. Inversión en educación y capital humano. Japón hizo un gran hincapié en la educación, invirtiendo en escuelas y universidades para crear una fuerza laboral cualificada, inculcando la cultura japonesa de trabajo duro, dedicación y lealtad a la empresa, que también contribuyó al éxito económico del país. 5. Innovación tecnológica. Las empresas japonesas fueron rápidas para adoptar y adaptar tecnologías extranjeras, mejorándolas y haciéndolas más eficientes. Asimismo, se invirtió mucho en investigación y desarrollo, lo que permitió a Japón desarrollar nuevas tecnologías y productos innovadores. 6. Relaciones laborales cooperativas.
A diferencia de otros países industrializados, Japón no experimentó grandes conflictos laborales durante el período de auge económico. Los sindicatos generalmente cooperaron con las empresas para mejorar la productividad y la competitividad. Todos estos factores resultaron decisivos para que Sir John Templeton, del que ya hemos hablado en otros vídeos del canal, pusiera su foco en el país del sol naciente. En unos tiempos en que la economía americana crecía a un ritmo del 2,5% anual, el país nipón lo hacía a tasas cercanas al 10%. Por otra parte, el índice Nikkei, que engloba a los 225 mejores valores del país, estaba valorado en un PER de 4 veces beneficio, mientras que el índice industrial norteamericano Dow Jones cotizaba a 19 veces su beneficio. El crecimiento potencial de la nación oriental era enorme. Pero a partir de finales de los años 70 y principios de los 80, el Banco de Japón implementó una política monetaria expansiva para estimular la economía, estancada tras la crisis estanflacionista de la década de 1970. Esto condujo a una rápida disminución de las tasas de interés, lo que a su vez impulsó la inversión en activos especulativos, como acciones y bienes inmuebles. Las bajas tasas de interés y el auge económico generalizado incentivaron la especulación desenfrenada en los mercados de acciones y bienes inmuebles. Los precios de estos activos se dispararon a niveles insostenibles, creando burbujas especulativas cada vez más grandes. La desregulación del sector financiero durante la década de 1980 permitió a los bancos y otras instituciones financieras otorgar préstamos con mayor facilidad, lo que alimentó aún más la especulación. Especulación aumentada por obra y gracia de los Acuerdos del Plaza en 1985. Los Acuerdos del Plaza, llamados así porque se firmaron en el Hotel Plaza de Nueva York, fue un acuerdo multilateral entre las 5 principales potencias económicas del mundo, el G5. Estados Unidos, Japón, Alemania Occidental, Francia y Reino Unido. El objetivo principal era debilitar el dólar estadounidense frente a las principales monedas del momento, como el yen japonés y el marco alemán. Pero aunque tuvieron como objetivo corregir los desequilibrios comerciales entre los países del G5, en el caso de Japón, su impacto fue en gran medida negativo. La principal consecuencia de los acuerdos para Japón fue la fuerte apreciación del yen frente al dólar. Entre 1985 y 1987, el yen se apreció en más del 50% frente al dólar, lo que encareció significativamente las exportaciones japonesas. La apreciación del yen erosionó la competitividad de las empresas japonesas en el mercado internacional. Sus productos se volvieron más costosos para los consumidores extranjeros, lo que llevó a una disminución de las exportaciones y una pérdida de cuota de mercado. La caída de las exportaciones, junto con otros factores como la burbuja inmobiliaria y financiera producida por una larga etapa de tipos de interés bajos, condujo a una recesión económica en Japón a principios de la década de 1990. A finales de 1989, la burbuja bursátil comenzó a desinflarse. El índice Nikkei, que había alcanzado un máximo histórico de 38.915 puntos el 29 de diciembre de 1989, cayó precipitadamente en los años siguientes. Como ya hemos comentado con anterioridad, Japón fue una de las primeras naciones en las que John Templeton intuyó un alto potencial de crecimiento. Comenzó a realizar inversiones en el país del sol naciente durante la década de 1960 y su presencia en el país oriental resultó tremendamente rentable. En 1986, sin embargo, consideró que su índice de referencia, el Nikkei, estaba excesivamente sobrecalentado e infraponderó su posición en el país nipón hasta reducirla a una pequeña porción del pastel del fondo de tan solo el 3,86%. Templeton entró en el mercado cuando Japón era la segunda potencia económica mundial y se retiró en el momento justo enfocándose en su país vecino, China, que estaba a punto de experimentar un mayor crecimiento, todavía, que Japón en los años venideros. El índice Nikkei comenzaba a estar especialmente sobreponderado por empresas tecnológicas y automovilísticas. La mano de obra en Japón era cara y la competencia de Corea del Sur y China restaba y resta competitividad a las compañías niponas. Templeton llegó a la conclusión de que su bolsa de valores no daba para mucho más. No se equivocaba. El rendimiento del fondo global de Templeton batió por un margen del 33% al benchmark de referencia, el MSCI World Index, que tenía una sobreponderación al mercado japonés del 39% durante la década de los 90.
El análisis de mercado de Templeton concluía que los pronósticos para el futuro de la economía japonesa eran desalentadores y que las perspectivas eran más positivas en otros mercados pese a que, en aquel momento, mediados de los 80, probablemente nadie más era capaz de detectar tal cosa. El conocimiento profundo que el británico tenía de la economía global era, sin lugar a dudas, una gran baza a su favor. Para 1992, el índice había perdido más del 60% de su valor. De su mano estalló un efecto dominó en el mercado inmobiliario. Los precios de las propiedades, que también habían experimentado un aumento vertiginoso durante la década de 1980, comenzaron a caer en picado. Esto dejó a muchos bancos y empresas con grandes cantidades de activos inmobiliarios devaluados, lo que debilitó aún más el sistema financiero. La crisis provocó una profunda recesión en la economía japonesa. El PIB del país se contrajo durante 4 años consecutivos, entre 1991 y 1994. La crisis también condujo a un período prolongado de deflación, donde los precios de bienes y servicios cayeron constantemente. Esto dificultó que las empresas y los consumidores pagaran sus deudas y desalentó la inversión. La crisis económica de la década de 1990 tuvo un impacto duradero en la sociedad japonesa. Se la conoce como la década perdida, porque el país experimentó un crecimiento económico nulo o negativo durante la mayor parte de la década. El crecimiento durante la siguiente década tampoco es que fuera nada del otro mundo. Afortunadamente para los japoneses todo esto parece haber quedado atrás. La reciente subida de la bolsa japonesa a máximos históricos se debe a una combinación de factores favorables. 1. Políticas monetarias expansivas. El Banco de Japón ha mantenido una política monetaria muy acomodaticia durante años, con tipos de interés cercanos a cero e implementando programas de compra de activos a gran escala. Esta política ha inyectado liquidez en el mercado y ha ayudado a reducir los costos de endeudamiento para las empresas, impulsando la inversión y el crecimiento económico. 2. Reformas estructurales. El gobierno japonés ha implementado una serie de reformas estructurales en los últimos años, con el objetivo de aumentar la eficiencia y la competitividad del mercado. Estas reformas incluyen la reducción de la burocracia, la flexibilización del mercado laboral muy enquilosada las 3 últimas décadas, y la promoción de la innovación. 3. Repunte de la economía global. La economía global ha experimentado un repunte en los últimos años, lo que ha beneficiado a las empresas exportadoras japonesas. La demanda mundial de productos y servicios japoneses ha aumentado, impulsando los ingresos y las ganancias de las empresas. 4. Debilitamiento del yen. El yen japonés se ha debilitado significativamente frente a otras monedas principales en los últimos años, lo que ha hecho que las exportaciones japonesas sean más competitivas en el mercado global. Esto ha impulsado los beneficios de las empresas exportadoras y ha contribuido al repunte del mercado bursátil. 5. Inversión extranjera. Los inversores extranjeros han aumentado su participación en el mercado bursátil japonés en los últimos años, atraídos por las perspectivas de crecimiento económico y las valoraciones atractivas de las acciones japonesas. Esta entrada de capital extranjero ha contribuido a la subida de los precios de las acciones. 6. Optimismo del mercado. Existe un creciente optimismo entre los inversores sobre el futuro de la economía japonesa y las perspectivas de las empresas japonesas. Este optimismo se ve impulsado por la expectativa de que las reformas estructurales continúen dando frutos y que la economía global siga creciendo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el mercado bursátil japonés también enfrenta algunos desafíos. 1. Envejecimiento de la población. La población de Japón está envejeciendo rápidamente, lo que podría generar una escasez de mano de obra y afectar negativamente el crecimiento económico. 2. Deflación persistente. Japón ha estado luchando contra la deflación durante décadas, lo que podría desalentar la inversión y el consumo. 3. Competencia internacional. Las empresas japonesas enfrentan una fuerte competencia de empresas en otros países, especialmente en China y Corea del Sur. A pesar de estos desafíos, la bolsa japonesa ha experimentado una recuperación impresionante en los últimos años y tiene el potencial de seguir creciendo en el futuro. La clave para el éxito continuo será que el gobierno japonés continúe implementando reformas estructurales, que la economía global siga creciendo y que las empresas japonesas sean capaces de innovar y competir en el mercado global. Podemos invertir en Japón de diversas maneras.
invirtiendo directamente en algunas de sus mejores compañías como Sony, Toyota, Mitsubishi o SoftBank. 2. Mediante fondos de inversión que invierten en la bolsa japonesa como el Pictet Japanese Equity Ops, un fondo con sede en Luxemburgo que invierte principalmente en acciones de grandes empresas japonesas. El Fidelity Japan Value, fondo con sede en Irlanda que invierte en acciones de empresas japonesas infravaloradas. O el Allianz Global Japan Smaller Companies, fondo con sede en Luxemburgo que invierte en acciones de empresas japonesas de pequeña y mediana capitalización. 3. Mediante fondos indexados o ETFs que repliquen lo más fielmente posible al índice Nikkei o el índice Topix para poder llevar a cabo una estrategia pasiva. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle a like, compartir, comentar, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. La inversión en conocimiento paga el mejor interés y no exige comisión a cambio.